Tal y como habíamos anunciado, el cafecito de hoy, en el espacio estelar del día, lo compartimos con el doctor Guillermo Moreno, presidente de Alianza País. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, Guillermo. Y catedrático de Derecho en UNIBE, ¿verdad? Sí, no, ya ahora no estoy dando es, clase ya no en UNIBE. Ok, bueno. Pero fueron muchos años. Sí. 25 años. Pero lo digo porque vamos a hablar de justicia. Sí, claro. Entonces, el caso Odebrecht, la actuación del Ministerio Público, ahora mismo se celebran hasta reuniones en restaurantes para trazar estrategias jurídico-comunicacionales y todo esto. Y vemos que en Perú hay presidentes acusados, presos, en Colombia hay senadores, ministros, en cada uno de los países. Y en varios de esos países, por ejemplo en Perú, han obtenido de la justicia de Brasil el permiso para interrogar a Marcelo Odebrecht, que ha dado muchísimos datos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, nosotros identificamos desde que se inició la investigación que había muchas irregularidades. E incluso cuando vimos el expediente que presentó el Procurador General de la República, lo calificamos de un mamotreto que no iba a conducir a el castigo y la sanción y la condena de los que estaban siendo imputados o de parte de los que estaban siendo imputados, y sobre todo que el expediente tenía grandes debilidades, grandes ausencias. Precisamente por eso nos motivamos, después que se hizo aquellas audiencias ante el juez especial de la instrucción, nombrado por la Suprema Corte de Justicia, en virtud de que algunos de los imputados tienen jurisdicción privilegiada. Y entonces nos animamos y presentamos una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República. Eso pasó el 23 de agosto del año 2017. Aquí está, nosotros fuimos a la Procuraduría y depositamos esta denuncia penal donde le hacía... ¿A nombre de quién? ¿De Alianza A nombre País? de Guillermo Moreno, Guillermo Moreno. y porque debía ser como denuncia, asumirse, digamos, como persona. Y entonces la depositamos y en la cual le señalamos una serie de debilidades que él tenía oportunidad, porque él tenía 8 meses, que hoy se cumplen. Sí. Hoy se cumplen los 8 meses. Exactamente hoy, ¿verdad? Hoy, exactamente, 7 de febrero. Se cumplen los 8 meses que le dio el juez de la instrucción para hacer la investigación. Y nosotros lo hicimos en agosto para que él tuviera tiempo de suplir, llenar esas ausencias. Hasta ahora las indicaciones, las apreciaciones que tenemos es que no se ha hecho. Ha pedido 4 meses más. Yo aquí he traído una especie de síntesis de las principales debilidades que tiene este expediente y que es necesario que la opinión pública conozca, valore, porque nos están conduciendo a un nuevo caso de impunidad. En unos casos impunidad mediatizada con sanciones que no son las que se corresponden, y en otros casos con ausencias que son también inaceptables. Antes de ver esas debilidades, quizás sería importante ver. El Ministerio Público dice, bueno, esta es la presentación para la solicitud de la medida de coerción, es el documento que hemos conocido, no el expediente formal, que sería lo que se conocería en caso de que se abra el juicio de fondo. Aún con esa diferencia, ¿usted entiende que las expectativas que se pueden tener con relación a lo que el Ministerio Público está haciendo no son muy amplias? No son, porque sobre todo... aún haciendo esa diferencia. Sí, incluso quisiéramos equivocarnos. Lo que nos daría mayor satisfacción no es tener razón,
es que nos equivoquemos y el Ministerio Público al final supla esas grandes ausencias. Vamos a comenzar con algunas. Yo la traje resumidas aquí para que la podamos ver con más detalle. El primer problema que tiene la investigación del Ministerio Público que presentó es que asume que los sobornos fueron de 92 millones de dólares. Como dice la Odebrecht. Como esa es la versión del delincuente. Claro. Y la versión de la empresa delincuente es apenas un dato. Y hay una serie de elementos que nosotros le aportamos en nuestra denuncia que evidencian que no fueron 92 millones. Y digo algunos. Lo primero es que en el propio acuerdo de oportunidad, Odebrecht dice más de 92 millones. Ese más, el Ministerio Público lo excluye y se limita a 92 millones de dólares. Lo segundo es que hay un dato sumamente importante. Nosotros hicimos en nuestra denuncia, presentamos una tabla que está aquí reproducida, en la cual se ven los depósitos que hizo Odebrecht en la cuenta de Ángel Rondón desde el año 2012 al 2014. Resulta que los depósitos para fines de soborno y cobro de comisión que hace él ascienden entre el 2012 y el 2014 a 62.240.000, 62.240.818,41 pesos. No, dólares. Es decir, repíteme la cifra. Entre del 2012 al 2014, sí, en relación a las 5 obras construidas por Odebrecht en el gobierno de Danilo Medina, en las cuentas de Ángel Rondón, y está aquí documentada, nosotros hicimos una tabla y se la aportamos al Ministerio Público, en la cual relacionábamos el depósito que recibía la cuenta de Ángel Rondón y la obra que se estaba construyendo en ese momento o que se había iniciado y el funcionario que era titular en ese momento, y esa suma es igual a 62 millones de dólares. Es decir, que solamente del 2012 al 2014, y es lo que quiero resaltar, las dos terceras partes fueron depositadas. Entonces, ¿qué pasó de 2001 a 2012? Solamente los sobornos fueron de 2001, que es cuando empieza, al 2012, fueron entonces de una tercera parte, lo cual indica que no es aceptable, o por lo menos es sospechoso el asumir que 92 millones fueron suficientes. Pero hay otras evidencias. Si algo ha quedado demostrado es que Odebrecht en el acuerdo de lenidad mintió, que firmó con Estados Unidos y con Brasil. Y hay muestras de eso. Por ejemplo, en el caso colombiano, ellos plantearon que los sobornos habían sido de 11 millones. Sí. Y resulta que la investigación, al momento en que nosotros depositamos eso, demostramos pruebas y elementos indiciarios de que ya iba en 45 millones. En el caso colombiano. Y el caso colombiano. Y en el caso peruano, ellos dijeron que los sobornos habían sido 29 millones. Y en el momento en que nosotros depositamos la investigación, ya el Ministerio Público había establecido 40 millones de sobornos. Es decir, lo que Odebrecht plantea no es una verdad escrita en piedra, es realmente un dato, pero se ha demostrado que mintió. Entonces ese es un primer elemento que llamamos la atención. Lo segundo que le llamamos la atención es que no se incluye la investigación de los sobrecostos de las obras. Exacto. Entonces no es posible investigar los 92 millones incluso sin establecer un vínculo con el sobrecosto, porque si Odebrecht no sobrevalúa las obras, lo que estaba haciendo entonces era una especie de donación a esos funcionarios. El objeto del soborno es ganancias extraordinarias. Primero obtener la adjudicación, pero luego ganancias extraordinarias, que luego con esas ganancias recupera lo invertido en el soborno. Con ganancias. Con ganancias, además. Entonces no se incluye en la investigación. Y ahí están las adendas. Le aportamos precisamente varias. Un dato importante.
Se hizo una investigación en un grupo de investigación periodística peruano que aquí se reprodujo en el periódico Hoy, bajo la firma de Marien Aristi Capitán, sí, en la cual se establece cuáles son las 10 obras más sobrevaluadas de Odebrecht. Sorpresa. De esas 10 obras más sobrevaluadas de Odebrecht en América Latina, hay 4 en República Dominicana. Y ella le enumera la investigación. Ahí está el acueducto de Hermana Mirabal, que ocupa el segundo lugar como obra más sobrevaluada. Está la hidroeléctrica Pinalito, que ocupa el tercer lugar. Está la hidroeléctrica de Palomino, que ocupa el sexto, y está la circunvalación de la Romana, que ocupa el octavo lugar. Es decir, que de las 10 obras más sobrevaluadas en República Dominicana, el 40% se construyeron aquí. Sin embargo, el procurador no la incluye en la investigación. La otra cuestión es que esto que estamos planteando de la sobrevaluación, el propio Odebrecht, y es un dato que no se puede ignorar, lo voy a citar, se le resalta al procurador y lo quiero citar. Dice en el acuerdo de oportunidad, en el artículo 2, Odebrecht reconoce que a través de esos acuerdos que ellos llegaban, Odebrecht fue capaz de influir en los presupuestos gubernamentales para ciertas obras, estoy citando, y en aprobaciones de financiamiento para ciertos proyectos en la República Dominicana. ¿Quién dice eso? Odebrecht. Odebrecht. Entonces, si lo está admitiendo, no hay modo de desvincular la investigación de los sobornos de esos sobrecostos. Y otro elemento importante, ¿por qué debe investigarse? Resulta que los incrementos presupuestales que incluye, que hizo Odebrecht a las obras a partir de los contratos originarios, en las 17 obras asciende a 1.229 millones de dólares. Es decir, solamente de sobrecostos en las 17 obras. ¿Cómo se establece esa cifra? Bueno, es muy fácil. Nosotros le depositamos a Odebrecht un cuadro, que lo vamos a ver más adelante, pero lo vamos a ver de una vez, las adendas. Aquí, por ejemplo, están cuál era el costo original de cada proyecto y cómo fueron agregándole en cada caso. Por ejemplo, en este cuadro que nosotros presentamos, en el acueducto de la línea noroeste terminó con un 40% mayor. Luego en el hidroeléctrica, una cosa era lo aprobado y luego venían las adendas. Ahí están señaladas las fechas de esas adendas. Por ejemplo, en el hidroeléctrica Pinalito terminó con un costo de 175%. Por ejemplo, en esa hidroeléctrica el costo inicial que se contrató fue de 131 millones y terminó en 229. Es decir, prácticamente 100 millones de dólares más. Adicionales. En el caso de la hidroeléctrica Palomino, empezó con 225 millones y termina con 369. Más de 150 millones. En el acueducto de Samaná, que empieza con 71 millones, termina, bueno, se le adicionaron 73 millones. Porque termina en 144. Eso nos da una idea de sobrecostos. ¿Qué otro punto? Porque recordemos que aquí el tiempo yo lo sé. Otro elemento que es crucial, que no lo incluye en la investigación. Resulta que Odebrecht confiesa que los sobornos operaron del 2001 al 2014. Pero por un lapsus investigativo, la investigación se para en el 2012, antes de ingresar el gobierno de Danilo Medina. No se investigan las 5 obras que ejecutó y que contrató Danilo Medina, incluyendo a Punta Catalina. Entonces, ahí hay una inconsistencia. La página 14 del documento que presenta originalmente incluye a Punta Catalina y las 5 obras, pero no hay investigación. Nosotros planteamos en ese sentido la necesidad de que esas 5 obras y los funcionarios sean incluidos. Otro de los elementos que planteamos es... Hay 5 obras que son en el gobierno de Danilo Medina, Punta Catalina... Sí, la voy a enumerar inmediatamente. El corredor del este. Está la ampliación de la carretera San Pedro, La Romana. Ajá. El bulevar turístico del este, la carretera Cibao Sur,
la circunvalación ecológica de Pontezuela en Santiago y Punta Catalina. De esas 5 obras, debo decir que hubo 2 originalmente contratadas en enero del 2012 por Díaz Rúa. Es decir, se hizo el acuerdo. Pero luego que sube Danilo Medina en agosto del 2012 es que se termina de firmar el contrato, incluso él emite un decreto. Aquí nosotros le ponemos en cada caso los decretos que firma Danilo Medina. Si ustedes ven la agilidad, nosotros tenemos una ley de partido que tiene 18 años en el Congreso, pero ustedes ven, por ejemplo, que en el contrato de la ampliación, el 24 de julio, es que del 13 está haciendo, el 12 de junio del 13 está haciendo, llega a finanzas. Y el 24 de julio del 13 es aprobado en la Cámara del Senado, y el 21 había sido aprobado en los diputados, y el 30 de agosto ya se emite un decreto. Y así sucede con cada uno. O sea, es cuestión de días en la cual se van aprobando esas 5 obras. Es decir, que había toda una concertación. La otra cuestión es que es inexplicable que no esté incluido en la investigación Joao Santana y Mónica Moura, que son los 2 delegados de Odebrecht, la empresa delincuente que admite que pagó sobornos por más de 92 millones de dólares y que operó en el país. Y este señor, que es el asesor de una campaña electoral, entonces no tiene explicación que haya sido excluido. Y que además, en el caso de Mónica Moura, manejaba el Departamento de Operaciones Especiales, que era el departamento de soborno, desde donde se daban los sobornos tanto a nivel local como a nivel internacional. Hay otra cuestión que falta. No tiene explicación que en ese expediente no se incluyan a legisladores que fueron determinantes en la aprobación de los contratos. Es el caso de Reinaldo Pared. Reinaldo Pared es responsable de la aprobación de 26 de los contratos de Odebrecht, siendo presidente del Senado. Nosotros lo enumeramos porque... ¿Por qué es responsable? Porque era el presidente del Senado, y además de eso es el jefe político del partido. Entonces, nosotros no somos suizos, somos dominicanos y sabemos cómo funciona. No es posible que una empresa que esté sobornando a 2 manos, que tenga el monopolio de la construcción de las obras públicas en la República Dominicana durante 14 años, que no, todas las obras públicas importantes que se construyeron, a excepción del metro, la construyó Odebrecht en esos 14 años, que los préstamos y además de eso los contratos van en líneas rectas, rápido, pasen por el Senado y entonces haya esos contratos sean objeto de soborno y el presidente de la Cámara, en este caso del Senado y de la Cámara de Diputados, sencillamente lo pongan en la agenda y se apruebe e induzcan a los senadores y diputados a firmar y por lo menos no tenga información que aportar. Nosotros lo que estamos diciendo es que se incluya en la investigación penal. Él tiene que responder porque él es responsable de 26 de los contratos. Cristina Lizardo, durante su presidencia, fue responsable de 4 de los contratos y Abel Martínez fue responsable de 18 de los contratos. El número es porque, aunque son 17 obras, cada uno de estos contratos conllevaba contratos de construcción y contratos de financiamiento y adendas, y todo esto pasaba por el Congreso. Es decir, que ese otro elemento. La otra cuestión es que hay ministros que también no han sido incluidos de manera rigurosa en la investigación. El caso de Vicente Bengoa. Vicente Bengoa es responsable de 14 de los contratos de Odebrecht en la fase de financiación, porque el soborno en el esquema de Odebrecht opera a varios niveles. Opera en primer lugar al nivel de las campañas de candidatos y partidos. Invierten.
opera en la fase de la adjudicación, concertan los contratos, ahí viene la sobrevaluación sobre todo, y la adjudicación. Opera la otra tramo en que operaba el soborno en la fase de la financiación, aprobar los contratos, aprobarle los préstamos, y la última fase es la fase legislativa para aprobar los contratos. Guillermo, tenemos que concluir por razones de tiempo. Bueno. Resúmame en general el significado de todo esto. Bueno, el significado es que estamos ante una investigación mostrenca, débil, muy limitada, y que a todas luces está excluyendo aspectos de la investigación y además potenciales imputados y acusados de la investigación con el fin de luego de brindarle impunidad. Y precisamente lo que nos motivó a actuar en esa denuncia penal fue poner en alerta, en primer lugar, al propio Ministerio Público de manera responsable diciéndoselo, pero también alertar a la sociedad. Nosotros esa denuncia penal la hemos publicado en un libro, que esta es la primicia porque está calientito aquí, y les traje uno a cada uno de ustedes. En ese libro, ya ahí es la exposición, porque yo lo que he hecho un resumen, pero ahí está la exposición de formulada, y con sus anexos y todo. La gente lo puede descargar, además de, ¿cómo lo puede conseguir? No, la denuncia está en la página de Alianza País, pero además en todos nuestros locales, a partir del viernes va a estar accesible a todo el que quiera tener acceso a esta denuncia penal que nosotros presentamos. ¿Y en la justicia, el hecho de que se haya presentado esta denuncia, tiene algún...? Debe tener consecuencias. La consecuencia debe ser que el Procurador General de la República o acepta o se pronuncia sobre eso. ¿Y no lo ha hecho? No lo ha hecho. Claro, él tiene la opción, como él está en la fase de investigación, de hacerlo en su formulación final. Pero el hecho es que no puede alegar ignorancia. Y eso es lo que estamos buscando. Ajá. Que no pueda alegar ignorancia de que le estamos haciendo saber las grandes debilidades que tiene ese expediente penal. Que pudiéramos hablar, como ustedes ven, mucho. Largo y tendido. Pero de todas maneras, les dejo esto ahí para que ustedes lo disfruten. Si es que se puede disfrutar cuando uno lo que le da es amargura, ver las cosas que pasan en este país. Final. ¿A quiénes más deberían ser imputados? Bueno, aparte de lo que tú has mencionado. Debe incluirse al presidente Danilo Medina, al expresidente Leonel Fernández y al expresidente Hipólito Mejía. Nosotros planteamos con mucha claridad, durante el presidente Hipólito Mejía es responsable, o durante su gobierno se hicieron 2 obras inicial. Debo señalar que esas 2 obras la concluye Leonel Fernández, que es el acueducto de la línea noroeste y Pinalito. Durante la gestión de Leonel Fernández se hacen 10 de las obras y durante la gestión de Danilo Medina 5 de esas obras. De los 3, el expresidente Hipólito Mejía el 17 de enero del 17 se puso en manos, dijo que estaba dispuesto a acudir ante el procurador si lo citaban. Los otros han guardado silencio. Pero esa investigación ni es seria ni es responsable si no incluye a los jefes políticos que trajeron a Odebrecht a la República Dominicana, que le dieron el monopolio de la construcción de las obras en las cuales se practicaron esos sobornos y esos sobrecostos. Y no pueden realmente, no es creíble que de una u otra manera ellos no tengan que aportar y ser incluidos en la investigación. Lo último que quiero señalar es lo siguiente: es inexplicable que el Ministerio Público, el procurador, haya buscado el acuerdo de oportunidad con Odebrecht y no lo haya buscado con Ángel Rondón. Ángel Rondón es la joya de la corona en esa investigación, porque Ángel Rondón es la persona que recibía de Odebrecht el dinero, pero era el que lo entregaba. Él sí conoce los funcionarios, los legisladores, los presidentes, los candidatos que recibieron. Entonces, la posibilidad de desbrozar este expediente está muy vinculado a que Ángel Rondón identifique los funcionarios y los legisladores. Si él hablara, yo digo, cae el gobierno de Danilo.
Muchas gracias al doctor Guillermo Moreno.